el libro de Efesios, este maravilloso libro que nos revela misterios. Y hoy vamos a ver uno de ellos, porque en el capítulo 1 vamos a ver cómo los cristianos hemos sido elegidos para ser del Señor Jesús y para caminar con Él en vida nueva. Eso dice en Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo. Desde el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la nueva versión internacional, pero tú tienes la tuya, no importa. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Fíjate lo que dice el versículo 4, que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es una gran fuente de regocijo saber que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que seamos de Él y para que caminemos con Él. Para eso nos ha elegido el Señor, para ser de Él y para caminar en vida nueva delante de Él. Y esto es un motivo de regocijo. Y cuando Pablo empieza esta carta hablando a los hermanos, les dice dónde está la fuente del gozo. Vimos el otro día como Pablo, cuando escribió esta carta de los Efesios, dice que él estaba, ¿dónde estaba Pablo? En una cárcel. Pero eso no es lo que condiciona a Pablo. Él tiene su mente y su corazón ¿en quién? En el Señor. Y él está mirando cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Él su plan de salvación lo está ejecutando. Y lo está ejecutando a través de Cristo Jesús. Y dice que el gozo y la alabanza la tiene solamente puesta en Él. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Esta es una doctrina maravillosa que nos habla de que el Señor no ha hecho las cosas de manera improvisada. No es como nosotros, que de pronto tenemos un problema y tenemos que cambiar. De pronto la carretera está cortada y hay que ir por otro sitio. De pronto el coche no funciona y hay que buscarse otra solución. Dios no es como nosotros. Todo está planificado, todo está en su propósito. Y Él hace todas las cosas según el propósito de su voluntad, y lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es algo maravilloso saber que si nosotros somos de verdad cristianos, lo somos porque Dios nos eligió. Y eso lo dice también Jesús a sus discípulos.
no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y esto quiere decir que cuando Pablo habla de la salvación, después dice, os predicamos el Evangelio, creísteis en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿de dónde nace todo esto? ¿De dónde viene? Viene de la eternidad. Porque dice, alabado sea Dios que nos ha escogido antes de la creación del mundo para que seamos suyos. Debido a nuestro pecado, nosotros jamás podríamos querer elegir a Dios. Eso está claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra mente, nuestro corazón está esclavizado al pecado. No entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Entonces, tú no puedes elegir a quien odias. Y nuestra naturaleza pecadora odia a Dios, aborrece a Dios, no quiere sujetarse a Dios. ¿Cómo va a elegir a alguien hacer lo que odia hacer? El gato no elige sumergirse en el agua, porque los gatos odian el agua. Y nosotros, nuestra naturaleza malvada, no queremos a Dios, no queremos que Dios reine sobre nosotros, no queremos obedecer a Dios, no queremos agradar a Dios. Y por eso te hacía falta que la gracia de Dios lo cambiara todo, que la gracia de Dios viniera a nosotros. Por eso nos dice el Señor que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, no puede hacerlo tampoco. Y por eso dijo Jesús que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el que está perdido, le hace falta que alguien le busque a Él y le salve. Porque el que está perdido no sabe salvarse. Si no, no estaría perdido. Cuando alguien está perdido no tiene ninguna esperanza a no ser que alguien vaya y le busque y le salve. Y es por esto que Pablo habla de la salvación como algo que es totalmente de la gracia de Dios. Es totalmente algo de la gracia de Dios. Si los ojos del hombre están cegados por el pecado, si la voluntad nuestra está sujeta al pecado, para que alguien sea salvo, tiene que venir alguien más poderoso que nuestros pecados y sacarnos de él. Si alguien está en un mercado de esclavos porque lo han vendido de esclavo, hace falta que alguien que está libre te saque de ahí para que tú de verdad puedas ser libre. Es tanto así que aún nos dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, mediante la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Dios ha provisto entonces que la salvación sea por la gracia, sea por medio de la fe, y la gracia y la fe Dios lo provee. Provee el fin y provee el medio. Entonces, suponte que tú quieres hacer que un familiar tuyo, que no tiene ni un céntimo, venga a visitarte. No basta con que le digas, ven a verme, que estoy aquí esperándote. Sí, pero ¿cómo voy? No tengo medios para llegar. Entonces tú le envías un billete de avión y le dices, vete al aeropuerto y coge ese avión. Le envías, ya tienes el fin, que venga tu familiar. Pero ya le hace falta también el medio. El medio es el billete del avión y el avión que le va a traer. Si no, no va a llegar nunca. Y Dios proveyó el fin, que es que estemos con Él en el cielo. Y proveyó también el medio para que llegásemos a Él, que es Jesucristo, y es por medio de la fe que Jesucristo lo apropiamos para nosotros y tenemos vida eterna. Y eso ha sido solamente por la gracia de Dios, porque el Señor nos eligió a nosotros y nos eligió por gracia. No nos eligió porque veía que íbamos a ser buenas personas, porque veía que íbamos a ser mejores, porque veía que íbamos a ser... No, dice la palabra de Dios que nos eligió por gracia, porque fue de su corazón. Y por eso Pablo tantas veces lo dice en una ocasión, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois ni muchos nobles, ni muchos ricos, ni muchos poderosos, sino que lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, Dios lo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y es por eso que esta enseñanza que tenemos aquí de la elección, que Dios nos ha elegido, es motivo de gozo. Si algunos quieren pelear y discutir con eso, que peleen y discutan. Yo no voy a discutir porque yo tengo que adorar a Dios. Y como tengo que adorar a Dios, no tengo tiempo de pelearme. Así que si alguien quiere discutir sobre eso, que discuta lo que quiera. Pero hay una cosa que está muy clara, y es que Pablo pone su corazón y pone su adoración en la causa por la cual Pablo es creyente. ¿Por qué Pablo es creyente, amigo? ¿Por qué Pablo es ahora un cristiano? Yo te diré por qué.
Pablo iba de camino a Damasco, ¿para qué? ¿Para buscar a Dios? ¿Para buscar agradar a Dios? No, él pensaba en su locura que agradar a Dios significaba perseguir a los cristianos, que son muy malos. Y cuando el Señor deja ciego a Pablo para que Pablo vea, lo deja ciego para que vea. Y cuando el Señor trata con Pablo y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Pero Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no sabía quién era Jesús. Pablo pensaba que Jesús era un impostor, que era alguien falso. Pero cuando el Señor llega a Pablo y le salva, ¿qué es lo que Pablo cuenta de su conversión? Cuando el Señor se agradó en mí, cuando el Señor que me escogió en el vientre de mi madre para que sea su siervo. Tanto es así que cuando este hermano Ananías, el Señor dice: Ananías, vete a Pablo y ponle las manos para que recupere la vista. Pero Señor, que ese hombre ha hecho mucho mal a tus santos. Ese hombre ha hecho mucho mal a tus hijos, los ha perseguido. ¿Cómo voy a ir yo ahora a poner las manos para que no? Vete y sánale, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a los gentiles. ¿Ves la elección de Dios? El Señor había escogido a Pablo antes de los tiempos para darle una misión especial, para que llevara su nombre a las naciones. Y es por eso que el Señor te ha escogido a ti. Si tú eres creyente, no es por casualidad, no es porque tú lo decidiste, es porque Él lo decidió, y después tú lo decidiste porque Él lo decidió antes. Pero además, es porque tiene un propósito. Tú no estás aquí para ganarte una casa, no estás aquí para comprarte un coche, no estás aquí para fundar una familia, no estás aquí para tener un negocio, no estás aquí para pagar el seguro. Tú estás aquí para adorar a Dios, estás aquí para servir a Dios, estás aquí como un ejemplo de la gloria y de la gracia de Dios. Estás aquí por eso, y estás aquí porque Él te amó primero. Como dice Primera de Juan, nosotros le amamos a Él, claro que amamos a Él, pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Vale. Entonces, Efesios 1 nos lleva al corazón de Dios, nos lleva al por qué Dios decidió salvarnos, y nos dice que fue en Cristo y fue por la gracia. Y entonces ahí donde nosotros nos perdemos en ese misterio maravilloso. Pero escucha, ¿no es verdad también que la Biblia nos dice que el hombre tiene cierta libertad, que el hombre tiene responsabilidad y que Dios va a pedir a cuentas al hombre por su responsabilidad? Claro que es verdad. Pero las dos cosas están juntas, como los raíles del tren. Un tren tiene un raíl aquí y otro raíl aquí, y los dos marchan paralelos, ¿vale? En medio hay una cosa que se llama traviesa, que junta los dos raíles del tren, y el tren circula por dos raíles. El tren de la salvación circula por dos raíles: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No los juntes si no quieres que descarrile el tren. Déjalos en paralelo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Jesús, Juan capítulo 6. Para que veas cómo Jesús junta las dos cosas, porque para Él no hay ningún inconveniente. Mira, Juan 6, versículo 36. Bueno, antes había dicho Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca volverá a tener sed. Pero dice el versículo 36, pero ya os dije que a pesar de que vosotros me habéis visto, no creéis. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, no lo echo fuera. Mira, escucha esto. ¿Cómo para Jesús las dos cosas son ciertas? ¿Quién va a venir a Jesús? Los que el Padre le da, el pueblo que el Padre le ha preparado a su Hijo para que lo salve. Bien, pero dice después: pero los que el Padre me da vendrán a mí. Es decir, ellos van a venir, no los van a arrastrar con una cadena, no los van a llevar a empujones, ellos van a venir. Y es por eso que, como dijo Jesús en otra ocasión, todo el que oye al Padre viene a mí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y no van a seguir un extraño, van a seguirme a mí porque son mis ovejas. Vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Eso es algo que está junto en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad del hombre, claro que es. Porque Jesús también les dice: vosotros no queréis venir a mí para que os dé vida eterna. Luego, ellos, su voluntad
esclava del pecado, está rechazando a Jesús. Pero también hay otros que sí van a venir a Él. ¿Quiénes son los que van a Él? Aquellos a los que el Padre le ha dado. Por eso Jesús dice, muchos son los llamados. ¿Te acuerdas que lo dice? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice? Muchos son los llamados, pero pocos los... ¿Por qué lo dice? Porque cuando Él predicaba, llamaba a la gente. Oye, tú eres responsable, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que venir a Cristo, tienes que pedirle perdón por tus pecados, tienes que venir a la cruz. Pero, aunque Jesús llamaba, pocos son los escogidos. Mira, hay una parábola que lo explica esto de una manera muy, muy sencilla, como hacía Jesús. Dice que había un rey, que era la boda de su hijo. Y este rey llamó a los nobles para que fueran a la boda de su hijo. Y mandó a los mensajeros para avisar a la gente para la boda, a los invitados. Pero los invitados dijeron, yo no voy a ir porque es que acabo de comprarme una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos al campo. Yo no puedo ir porque es que me he casado y no estoy de viaje. Yo no puedo ir porque he comprado un campo y tengo que ir a ver el campo cómo está y tal. Y ninguno quiso ir a la boda del hijo del rey. Cuando volvieron, los mensajeros volvieron bien tristes. ¿Dónde están los invitados? Ninguno ha querido venir. Ah, muy bien. Ahora ir al campo, ir a los caminos, los cojos, los mancos, los leprosos, los mendigos, invitarlos a la boda y que vengan aquí, obligarlos a que vengan, a empujones los tenéis que traer aquí, que mi casa se llene. Porque os digo que los que me rechazaron la invitación, ninguno probará mi cena. Y dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves ahora? La invitación era para unos, la rechazaron. Pero ¿quiénes fueron allí? Los que Dios escogió. Ir a estos y traer a estos. Entonces ahora, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que los elegidos son aquellos que van a Cristo. Y van a Cristo porque son elegidos. Por eso la salvación es como una moneda. Yo tengo aquí una moneda, a ver, está aquí, esta es para echarlo a la hucha después del sándwich. La moneda de un euro que tengo aquí, esta moneda tiene cara y tiene cruz, ¿verdad? Si le falta una parte de la moneda, sería falsa, no se aceptaría. Imagínate que no está aquí la cara del rey, o la cara de quien sea, pero en este caso del rey de España. Imagínate que no está aquí la cara del rey de España, entonces no estaría completa la moneda. La moneda tiene que tener cara y tiene que tener cruz. Escucha bien, la salvación es como una moneda. La cara es Dios te escoge. La cruz es tú te arrepientes. Y eso no se puede separar. ¿Estoy explicándome? Entonces, cuando yo miro la cara digo, el Señor es el que me ha escogido. Pero cuando yo miro la cruz digo, yo me arrepentí de mis pecados y pedí perdón al Señor. Sí, todo es de gracia, pero hay cara y hay cruz. Y cuando Pablo escribe Efesios 1, empieza diciendo, ¿la cara cuál es? Tú elegiste a Dios porque Dios te eligió a ti. Pero la cruz dice, vosotros oísteis el Evangelio, creísteis en el mensaje y el Espíritu Santo selló con su promesa. ¿Ves cómo las dos cosas están juntas? ¿Me sigues? ¿Sí? Si no, no te doy el sándwich. Vale. Entonces, Dios es soberano y tú eres responsable. Y el que no va a Cristo nunca puede decir, bueno, es que resulta que a mí no me han elegido. Vamos a ver. Eso es un asunto que está en la soberanía de Dios. Pero si tú no te has arrepentido, es tu culpa. No es la culpa de Dios, es la tuya. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios dice que aquellos que creen en Él, creen por su gracia. La doctrina de la elección entonces es un misterio para nosotros, porque nuestra mente es finita. Pero mira, la Biblia está llena de misterios. ¿Tú sabes por qué nosotros sabemos que este libro, la Biblia, es el libro de Dios? ¿Tú sabes por qué lo sabemos? Lo sabemos porque lo que dice aquí, ningún hombre se lo podía haber ocurrido. Por ejemplo, Dios es un solo ser. ¿Estamos de acuerdo? No hay tres dioses, ¿o sí? Hay uno solo, ¿no? Sin embargo, este libro dice que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hay un solo Dios. Y ese solo Dios está y existe en tres personas.
El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero es un misterio para nosotros. Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo mismo podemos decir de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es hombre 100%, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? No tuvo hambre Él, no tuvo sed Él, no sufrió Él. Y por eso Él es un hombre 100%. Pero ¿es Jesús Dios también? Claro que lo es. Porque Él dice, el Padre y yo somos uno. Y todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Y por eso Jesús dice, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús es Dios como tan hombre. Y sin embargo es un misterio para nosotros, porque no lo podemos discernir, no lo podemos entender bien. Como pasa también con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así que la enseñanza bíblica sobre la elección es clara en toda la Biblia. El problema es cuando yo no entiendo algo, peleo contra eso. Cuando yo algo que leo en la Biblia no me gusta, entonces peleo contra eso y digo, esto no puede ser. Pero si tú lo enfocas desde el punto de vista de Pablo, Pablo explica esta doctrina diciendo, ponte a adorar a Dios y piensa, ¿cómo es que yo soy cristiano y el otro no lo es? ¿Es que yo soy mejor? ¿Soy más bondadoso? ¿Soy menos pecador? ¿Yo lo merezco? En el cielo, los que están en el cielo adoran a Dios, dice en Apocalipsis, y dice, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ninguno en el cielo dice, yo soy salvo porque, cuidado, yo era más listo. Me predicaba el Evangelio y yo dije, eso tiene que ser verdad, voy a creerlo, no vaya a ser. No. Todos dicen que ha sido por la gracia, todos dicen que ha sido por medio de la fe y que la fe les ha dado también, Dios les ha dado ese don. Todos dicen que ha sido por el Evangelio de Cristo, por lo tanto la salvación es 100% de Dios. Y Dios lo hace así para que toda la gloria sea para Él. Y Pablo dice, alabo a Dios porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo y en el tiempo nos dio su Evangelio y obró en nuestros corazones para que fuésemos de Él. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Hay una historia muy bonita en el libro de Hechos de una muchacha llamada Lidia, una mujer, no una muchacha ya, no, vendedora de púrpura, vendedora de vestidos caros. Ella tenía temor de Dios, pero no era creyente. Tenía respeto a las cosas de Dios y se juntaba en el río con otras mujeres que tenían temor de Dios también, aunque no eran judías. Y ellas iban allí a orar. Y entonces Pablo se acercó allí y les predicó el Evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que había muchas mujeres allí, había otras personas allí. Pero cuando Pablo predicó, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a la palabra. Y creyó, se bautizó y luego en su casa también hablaron del Evangelio y también se convirtieron. ¿Por qué creyó ella y los demás no? Porque el Señor abrió su corazón. ¿Por qué el Señor abrió su corazón y no el de otro? Porque el propósito de Dios estaba salvarla a ella. Y el libro de Hechos nos dice que creyeron aquellos que estaban ordenados para la vida eterna. Así que es un misterio. Mira, ¿cómo puede ser esto? Explícalo. Pídele a Dios que te lo explique. Yo no tengo la explicación, pero sé que es así. La Biblia dice que Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable, el ser humano. Así que esto es algo que es evidente. Pero bueno, demos un paso más. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado? ¿Para qué nos ha salvado el Señor? ¿Qué es lo que Él pretende con la salvación? Efesios 1:4 lo dice. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos de Cristo y fuésemos como Él. Mira, en Romanos capítulo 8, versículo 29, lo dice también Pablo de esta manera. Dice, los que antes conoció, es decir, los que antes amó. Esa palabra conocer quiere decir conocer de antemano, amar a alguien de antemano, amarle a alguien, amarlo antes de que nazca. También los predestinó, es decir, también ordenó todas las cosas, su destino, para ser hechos o ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito por el cual el Señor nos salvó, nos escogió y nos predestinó fue para que fuésemos semejantes a Él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si alguien dice que es cristiano,
pero no lleva la imagen de Cristo, ya podemos decir que está mintiendo. Que no es un escogido de Dios, no es un elegido de Dios. Pero el apóstol Pedro lo dice con estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido un elegido de Dios, es un elegido de Dios? ¿Cómo sabemos que de verdad ha sido predestinado para ser hijo de Dios, para ser de Él? Pues segunda de Pedro llama a los cristianos, en primera de Pedro lo dice primero, elegidos de Dios. Pero luego dice, en la segunda, capítulo 1, versículo 5, dice: esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía por aseguraros del llamado de Dios. ¿Quién fue quien os eligió? Si hacen estas cosas, no caerá jamás. Es decir, hay que hacer firme la vocación, el llamado de Dios y la elección. ¿Cómo se asegura uno de que es un elegido de Dios? No se asegura porque venga una voz del cielo y te diga: sí, ya estás en el libro de la vida. No funciona así. Tú sabes que eres de Dios si das fruto de Dios. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso, precisamente, cuando alguien dice: bueno, es que yo no sé si soy un elegido de Dios o no, yo no sé si fulanito es un elegido de Dios o no, pues solo hay que mirar el fruto. Porque Jesús lo deja muy claro cuando habla de que es el fruto lo que muestra si alguien es creyente. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé abiertamente, les diré claramente: jamás te conocí, jamás os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate en lo que está diciendo aquí. Dice que el versículo 18 de Mateo 7: un árbol bueno no da fruto malo. Y dice también: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo se sabe que alguien es un elegido de Dios? No se sabe porque se lo haya aprendido en la Biblia. No se sabe porque se haya bautizado. No se sabe porque haya venido a la iglesia. No se sabe porque haya tomado una decisión. No se sabe porque lo haya dicho públicamente. ¿Cómo se sabe que alguien es un elegido de Dios? Porque su fruto lo demuestra. Por eso dice el apóstol Juan: en esto sabemos que somos de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Si alguno dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y por eso aquí dice que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Yo decir, la lengua es gratis, o sea, hablar es gratis y puedes prometer lo que tú quieras. ¿Sabes? Es como los políticos prometen todo lo que quieran, prometen una jubilación de 3.000 euros al mes, pueden prometer lo que quieran, pueden decir lo que quieran, porque hablar es gratis. Y muchos dicen: ¡ay, Señor, Señor! Sí, eso es gratis, es muy fácil hacerlo. Y también habla de que algunos iban a profetizar en su nombre, lo hacen, van a echar fuera demonios en su nombre, lo hacen, van a hacer muchos milagros, lo hacen, pero eso no es la voluntad de Dios. El fruto sí es la voluntad de Dios, porque el diablo imita las obras de Dios, se disfraza de ángel de luz y engaña a la gente. Pero dice aquí: me dirán muchos, no algunos, muchos me dirán: Señor, pero si hemos hecho todo esto en tu nombre, nos tienes que dejar pasar, porque si hemos hecho todo esto en tu nombre, ya nos hemos ganado el cielo. Yo no sé quién eres tú, jamás te conocí. Escucha esto: jamás te conocí. Es decir, ellos no eran elegidos de Dios. Pero hicieron cosas para Dios, muy bien. Muy bien, pero jamás te conocí. Dice Jesús que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que da buen fruto. Y por lo tanto, el fruto determina si alguien ha sido elegido para vida eterna. Por lo tanto, somos elegidos para que nuestras vidas sean transformadas continuamente.
¿Cómo sé yo que soy un elegido de Dios? Si mi vida está siendo transformada. Esto es muy sencillo. El apóstol Pedro dice: los que tenéis fe, añadid virtud y amor y dominio propio y constancia, perseverancia, no sé cuánto, o sea, todos estos frutos espirituales, porque eso me asegura de que soy un hijo de Dios. Cuanto más fruto espiritual hay en mi vida, cuanto más fruto del Espíritu Santo puedo ver en mí, esa manera me asegura de que yo soy de Dios. Pero si no hay fruto, entonces puedo empezar a tener dudas, porque dice: por sus frutos los conoceréis. No dice: por sus dones los conoceréis. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Me sigues? Hay diferencia. Los dones son una cosa, el fruto es otra. Alguien puede tener dones y no tener fruto. Escucha, Judas era un apóstol también de Jesús, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y Judas era, ¿cómo? Tenía puesto un cartel aquí: soy traidor, soy traidor, soy traidor. No tenía nada de eso. Él le hacía lo mismo que los demás discípulos. Jesús mandó a los discípulos a predicar. Judas también iba. No te creas que se quedaba en su casa. Judas fue a predicar también. El Señor le dio autoridad a los apóstoles, a los apóstoles y a otro grupo de 70, les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio autoridad para profetizar, les dio autoridad para sanar enfermos, les dio autoridad para predicar el Evangelio. Y no les dijo: que vayan todos, pero Judas no, que es el traidor, ¿eh? No dijo eso. Todos fueron. Y cuando Jesús dijo: uno me va a entregar, y le dijo Jesús a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, ninguno dijo: ya está, es Judas. Ha sido él. Porque empiezan a preguntarse unos a otros: ¿pero seré yo, maestro? Ninguno sospechaba de él, porque Judas era el perfecto hipócrita. Era el perfecto porque ejercía dones, era el tesorero del grupo, y nadie sospechó. Cuando Jesús le dice: hazlo pronto, pensaban que decía: bueno, pues ya le ha mandado Jesús a comprar algo de comida, o algo para dar a los pobres, porque él se ocupaba de esas cosas. Nadie sospechó de él. Y verás, solo el Señor sabe cuáles son sus ovejas, y solo el Señor sabe cuáles son los que no son sus ovejas. Tú y yo no lo sabemos eso. Así que nosotros no tenemos que estar mirando a ver quién es el escogido, a ver quién es, este parece que sí. Eso déjaselo a Dios. Eso déjaselo a Dios. Ahora, si tú ves que alguien dice: no, yo soy creyente, y no hay fruto en su vida, tú dices: espera un poco a ver si vemos fruto, porque, chico, señora, caballero, usted da menos fruto que una piedra. No vemos fruto en su vida. Entonces, si no hay fruto del Espíritu, si no hay un progreso en la gracia, no hay un crecimiento en la gracia, oye, ¿tenemos aquí alguna planta de plástico? Creo que no, las hemos quitado, ¿no? Porque era antibíblico eso. Pero si ponemos ahí una planta de plástico, la planta de plástico siempre está igual, luce muy bonita, pero no tiene vida. Y los falsos creyentes lucen muy bonitos, siempre están brillantes, nunca se marchitan, pero no tienen vida. La otra planta, una hoja se cae, se enferma, hay que echarle algo porque vino el pulgón y se lo come, hay que regarlo. La planta de plástico no hay que regarla nunca, ni nada, pero no tiene vida. Y eso solo el Señor sabe quiénes son los suyos. Pero mira lo que dice el Señor. El apóstol Pablo dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira lo que dice, el apóstol Pablo dice dos cosas. El Señor conoce a los que son suyos. Tú no. ¿Tú qué vas a conocer si no te conoces ni a ti mismo? Y a veces yo digo unas cosas y digo: Dios mío, ¿cómo? ¿De dónde salió este monstruo? Tú no conoces. Pero dice el Señor: conoce el Señor a los que son suyos. Ahora después dice: el que invoca el nombre de Cristo, apártate del pecado. Porque eso demuestra que eres de Cristo. ¿Lo ves? Entonces las dos cosas están ahí. Tú las cosas de Dios se las dejas a Dios, las cosas tuyas las haces tú, ¿vale? Y así todo va bien. Entonces termino. La elección está para llevarnos a la santidad de vida, para que reflejemos a Cristo. Nadie ha sido elegido para juzgar a otros, sino ha sido elegido para dar fruto para Dios.
Y termino diciendo 3 cosas. La primera de ellas es: la doctrina de la elección ha sido dada por el Señor, nos la ha revelado el Señor para movernos a la humildad. Si nosotros pudiésemos decir que hemos sido salvos por ser mejores que otros, estaríamos caminando en el orgullo, ¿sí o no? Si dijéramos, bueno, yo es que a mí me ha elegido Dios porque soy mejor, cuidado. Yo le presenté el currículum a Dios y Dios dijo, esto está mejor, voy a coger a este. Pero no funciona así. ¿Qué currículum tenía Pablo? ¿Qué currículum tenía Pedro? ¿Qué currículum tenían tantos que eran pecadores o terribles como nosotros? Pero no fue porque nosotros éramos mejores, fue porque Él es mejor. Y Él nos escogió por pura gracia. Es un misterio. Y de igual manera que tú no puedes meter el agua del océano en un cubo, me parece que el cubo es un poco pequeño para que el agua del océano entre ahí. Los misterios de Dios tú no los vas a comprender, ni yo tampoco, pero sabes que es cierto. Entonces, tienes que tener humildad si de verdad eres un hijo de Dios, y tienes que reconocer que todo ha sido un regalo de la gracia de Dios. Si alguno llega para sentirse más orgulloso, porque mira qué gente tan mala son esos, y mira qué bueno soy yo, ese no lo entiende. La segunda cosa es que la doctrina de la elección ha sido dada para llevarnos a la adoración, que no a la discusión. ¿Me explico? Dios quiere que le adoremos por habernos escogido por su gracia desde la eternidad en su propósito soberano que sobrepasa mi entendimiento. Pero Dios quiere que le adores, no que le critiques, no que le cuestiones, ni que te pongas a discutir con otro. No, es que verás, pero bueno, ¿y eso cómo puede ser? Entonces quiere decir que tal. Vamos a ver, nunca la Iglesia se ha puesto de acuerdo en estas cosas porque es un misterio. Es un misterio. Y como es un misterio, siempre hay cosas que no entendemos del todo. ¿Pero por qué? Pues porque son de Dios. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que los cielos. Tú no lo vas a comprender. Entonces, esto ha sido dado para que tú le adores. Porque cuando tú te puedas encontrar en muchos problemas en la vida, y te desprecien en el trabajo, te desprecien en la familia, te desprecien hasta en la iglesia, te desprecien otras personas y tú te veas movido a sentirte como una basura, como un cero a la izquierda, entonces recuerda, fuiste escogido antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia. Y si tú estás aquí, aunque te parezca que no vales nada, tú vales para alabanza de la gloria de su gracia. Y el día en que te lleven en un carrillo de ruedas, porque no puedas caminar y tengas 80 años, y está tu mujer ahí que todavía tiene menos años que tú y te empuja ahí, y tú dices, ¿yo qué hago aquí si ya no hago nada? Tú recuerda que has sido escogido antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Y el día que estés en una cama y no puedes hacer nada y esperando a que el Señor te llame, tú estás en esa cama para alabanza de la gloria de su gracia, porque tú eres un elegido de Dios. Dios te ha escogido a ti. Tú no eres un inútil, no eres un cero a la izquierda, no eres un trasto, no eres un estorbo, eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios y Dios te ha escogido en Él, Él dispondrá de ti de la mejor manera posible y tú te regocijas en eso. Y si alguien te desprecia, recuerda que Dios sí te aprecia, tanto que te amó en la eternidad y dijo, este va a ser para mí. Y tú dices, y la última cosa, la doctrina de la elección nos tiene que mover a evangelizar. Ahora, porque algunos dicen, bueno, como Dios va a salvar a los suyos, y como Dios sabe los que son suyos, y como Dios los va a traer, entonces nosotros vamos a estar orando aquí para que Dios los traiga, y vamos a abrir aquí un local, Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre es responsable y que Dios utiliza medios, y el apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Pablo, el mismo que dice que fuiste predestinados, que fuimos escogidos, que Él nos salvó, que Él nos regeneró con su Espíritu Santo, que Él obró en nuestras vidas, el mismo que dice eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas.
Y dice que ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no los envían? Y por eso Jesús dijo: orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Es decir, Dios va a hacer las cosas, va a salvar por medio de los instrumentos que Él ha establecido. Recuerda el ejemplo que te he dicho. Vale, vivo en Bolivia y quiero irme a España a ver a Sergio. Pues, ¿cómo te vas a ir? A nada no vas a llegar, hijo mío. O te montas en un barco o te montas en un avión. Sin medios tú no vas a llegar en la vida. Pues de la misma manera, la salvación es el final, pero el medio es la predicación del Evangelio. Y Dios quiere que anunciemos el Evangelio para que lleguen ahí. Y Pablo lo dice de una manera magistral, porque era el Señor hablando otra vez de Él. Pero mira, 2 de Timoteo 2:10 lo dice de esta manera tan maravillosa. Pablo está hablando de todos sus sufrimientos en la cárcel. Seguramente esta carta fue la última que escribió antes que lo mataran. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, le dice a Timoteo, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas, como un criminal, pero la palabra de Dios no está presa. Así que todo lo soporto por el bien de ¿quién? De los escogidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo dice: estoy sufriendo, pero sufro por amor a los escogidos de Dios, porque si yo estoy todavía en esta tierra, tengo que estar aquí para que los escogidos alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Y yo tengo que seguir predicando el Evangelio, porque si yo no predico el Evangelio, los escogidos no se van a salvar. Eso quiere decir que Pablo lo tenía muy claro. Los escogidos de Dios es lo que me mueve a mí. Yo me aliento porque Dios tiene a sus escogidos y los va a salvar. Pero yo tengo que predicar el Evangelio, tengo que glorificar a Cristo predicando el Evangelio y llamando a la gente a que se conviertan, porque Dios, eso es lo que me ha encargado. Y si no hay ese instrumento, si no hay la predicación del Evangelio, no habrá salvación, porque Dios escoge el fin y escoge los medios para llegar. Vale, el billete está pagado, pero tienes que ir al aeropuerto y montarte en el avión, hijo mío. Si no vas al aeropuerto, te montas en el avión, no vas a llegar. Y el Evangelio es el avión en el que una persona pasa de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Y entonces para Pablo no hay ningún problema. Dios es totalmente soberano en su salvación y el hombre es totalmente responsable, y nosotros también somos responsables. Y la doctrina de la elección nos lleva a evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que Dios va a salvar. Somos grato olor para Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, porque cuando se anuncia el Evangelio, Cristo es glorificado y el Señor salvará a los que tengan que salvar. Eso es cosa suya. Pero Él quiere que yo proclame el Evangelio y confíe en Él. Como también Pablo lo dice: Apolo sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero hay que sembrar, hay que regar, y Dios da el crecimiento. Pero el crecimiento es una cosa que Dios da, pero nuestra misión es hacer eso. Y Pablo dice: yo estoy sufriendo mucho, estoy encadenado como si fuera un hombre malo, pero lo sufro con gusto por amor a los escogidos, porque ellos se van a salvar. Porque para eso el Señor me tiene, para que predique el Evangelio y algunos sean salvos. Y sean salvos de la manera que Dios tenga a bien llamarlos, de que Dios tenga su propósito en salvarles. Quiero contaros una cosa más, ya termino. La historia de una mujer, la conté el otro día en la reunión de oración, pero como algunos no habéis podido estar, la voy a contar, para que veáis cómo Dios trabaja, y cuando Dios ha escogido a alguien, la va a salvar a esa persona como sea. Podríamos contar muchas historias, pero voy a contar solamente una. Esta hermana se llama Conchi. Ella vive en un pueblo de Jaén que vais a visitar ahora, la vais a conocer ahora a esta hermana. Y la historia de la conversión de ella es increíble. Esa mujer no había oído el Evangelio nunca. Sabía que había una iglesia protestante, una iglesia evangélica en el pueblo, pero ella jamás había ido allí, ni se había acercado a nada, ni le interesaba nada, ni nada de eso. Sabía también que había otras religiones, pero esta hermana, en su incredulidad, entró en una depresión muy grande.
Yo no quería salir de la casa, no quería comer, no quería vivir. Estaba en una depresión tan profunda y en una angustia tan horrible que perdió todo aliciente para vivir la vida. Y entonces el Señor tocó su corazón y ella clamó a Dios y dijo: Dios mío, ayúdame. Porque estoy en una depresión horrible y no sé qué hacer. Y no tengo ninguna esperanza, no tengo nada que hacer. Entonces clamó a Dios: Dios mío, ayúdame. Y ella fue movida por Dios para encontrar el Evangelio. Y cuando se presentó para los evangélicos de allí, dijo: no, si eso es lo que yo creo. Dios había obrado en ella. Porque Dios siempre salva lo que tiene que salvar. Y es por eso que nosotros nos tenemos que animar en predicar el Evangelio. La maravilla del cielo va a consistir en que allí nos vamos a asombrar totalmente. Sí, nos vamos a asombrar, pero como alguien dijo, en el cielo te vamos a dar muchas sorpresas, porque vamos a encontrar allí a aquellos que no pensábamos que íbamos a encontrarnos. Entonces diremos: ¿qué haces aquí? También nos vamos a sorprender en el cielo porque vamos a encontrar que algunos que deberían estar allí o que nosotros creíamos que iban a estar allí, ¿dónde están? Pero como alguien dijo, la verdadera sorpresa y la verdadera grandeza se da cuando tú digas: yo estoy aquí. Eso sí que es un milagro. Eso sí que es algo grandioso. Yo estoy aquí. Estos deberían de estar y no están, otros no deberían ni están, pero lo más maravilloso es que yo estoy aquí y soy por la gracia y estoy porque Dios me eligió y ha sido por su misericordia. Y por eso dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.